Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un secreto a voces que finalmente parece haber encontrado su voz. ¿Están listos para descubrirlo? Prepárense porque hoy desentrañaremos el misterio de los sentimientos de Can Yaman hacia Demet Özdemir, y lo haremos a través de la magia de los poemas. Sí, escucharon bien. Poemas revelan secretos del corazón. Prepárense para un viaje por el amor, la pasión y quizás, la confirmación de lo que muchos hemos estado esperando. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, comencemos. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, o mejor dicho, el romance que creímos ver en pantalla, es de esas que capturan la imaginación. La química que derrochaban en la serie Erkénthicus Pájaro Soñador, en español, era innegable, tan palpable que era difícil no creer que esa chispa trascendiera la ficción. Los fans, por supuesto, se volcaron a la idea de que su amor fuera real, y las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y mensajes que alimentaban esa esperanza. Y aunque siempre hubo rumores, especulaciones y algunos indicios, la confirmación oficial, esa nunca llegó. Hasta ahora, o al menos hasta que empezamos a analizar estos poemas. ¿Pero por qué hablar de poemas? ¿Qué tienen que ver las palabras escritas con la vida personal de dos actores turcos? Pues bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Resulta que con el paso del tiempo y tras la separación profesional y aparentemente personal de Can y Demet, comenzaron a circular algunos poemas atribuidos a Can Yaman. Poemas que, de ser auténticos, revelarían un corazón roto, una añoranza y sobre todo, un profundo amor por una persona que no podía ser. Y adivinen, las pistas apuntan directamente a Demet. Analicemos un poco el contexto. Can Yaman, un actor turco de renombre internacional, conocido por su atractivo y carisma, ha mantenido una imagen muy reservada en lo que respecta a su vida sentimental. Sin embargo, siempre ha habido un cierto halo de misterio alrededor de él, una barrera que aparentemente solo la poesía podría romper. Demet Özdemir, por otro lado, también ha sido cautelosa con su vida privada, aunque quizás un poco más abierta a compartir detalles en redes sociales. Ambos, estrellas indiscutibles de la televisión turca, se convirtieron en un fenómeno de masas gracias a su trabajo juntos. Su conexión en Erkénthicus fue tan intensa que trascendió las fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. El éxito de la serie no solo se basó en una trama cautivadora, sino también en la increíble química entre los protagonistas, una chispa que muchos fans esperaban que fuera real. La serie en sí misma era una historia de amor llena de contrastes. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, se enamora perdidamente de Can Divit, interpretado por Can Yaman, un fotógrafo exitoso, atractivo y con un pasado misterioso. A medida que la trama avanza, los personajes se enfrentan a obstáculos, secretos y malentendidos, pero su amor innegable los une y fortalece. La serie exploraba temas como la familia, la ambición, la confianza y, por supuesto, el amor romántico. La combinación de humor, drama y romance fue una fórmula ganadora que atrajo a millones de espectadores. La popularidad de Erkénthicus no solo se limitó a Turquía, sino que se extendió a países de Europa, América Latina y Asia. Los fans crearon comunidades online, compartieron teorías y analizaron cada detalle de la serie. La pasión por Can y Demet, tanto en la ficción como en la vida real, se convirtió en un fenómeno cultural. Las redes sociales se inundaron de edits, fanfics, análisis de vestuario y, sobre todo, de mensajes que expresaban el deseo de ver a los actores juntos fuera de la pantalla. La esperanza de que el amor de Can y Demet fuera real, era la chispa que encendía la imaginación de los fans. Ahora volvamos a los poemas. ¿Qué dicen estos versos que tanto revuelo han causado? Primero, debemos aclarar que la autenticidad de estos poemas es un tema de debate. No hay pruebas irrefutables de que hayan sido escritos por Can Yaman. Sin embargo, el estilo, la temática y sobre todo, el sentimiento que transmiten encajan perfectamente con la imagen que tenemos del actor y con la supuesta historia de amor con Demet. La incertidumbre, la vulnerabilidad y la melancolía que se desprenden de los versos son elementos que resuenan con la supuesta personalidad de Can Yaman, un hombre que, a pesar de su fama y éxito, siempre ha mantenido un aura de misterio y discreción. Uno de los poemas, por ejemplo, habla sobre la dificultad de amar a alguien inalcanzable,
de la tortura de ver a la persona amada con otra persona, de la tristeza de un amor platónico que nunca se concretó. El lenguaje utilizado es poético, emotivo y sobre todo, muy personal. Los versos revelan un profundo dolor, una melancolía que solo puede provenir de un corazón herido. La crudeza de las emociones, la honestidad en la expresión y la vulnerabilidad del autor son elementos que conmueven al lector y lo acercan a la supuesta experiencia del actor. Otro poema aborda la belleza de la persona amada, la admiración que siente el poeta por ella, y la incapacidad de expresar abiertamente sus sentimientos. Se habla de miradas que se cruzan, de silencios que lo dicen todo, de la esperanza, aunque efímera, de un futuro juntos. Este poema, en particular, esconde una profunda admiración por la persona amada, un reconocimiento de su belleza física y su encanto personal. La incapacidad de expresar abiertamente sus sentimientos revela la timidez, la inseguridad o la prudencia del autor, quien prefiere guardar silencio en lugar de arriesgarse a perder la amistad o la admiración de la persona amada. Analicemos algunos fragmentos de los poemas para entender mejor su contenido y su posible conexión con la vida de Can Yaman y de Method Demir. Fragmento 1 La distancia nos separa, pero mi corazón te siente cerca. Te veo sonreír con otros, y el dolor me consume. Un amor prohibido, una llama que no se apaga. Análisis Este fragmento expresa la angustia de la separación y la dificultad de ver a la persona amada con otra persona. La llama que no se apaga sugiere la persistencia del amor a pesar de los obstáculos. Fragmento 2 Tus ojos, un mar de secretos, me atrapan en su inmensidad. En cada mirada, un universo, en cada silencio, una eternidad. Anhelo tu presencia, tu risa, tu voz, pero temo el rechazo. Análisis Este fragmento describe la fascinación por la persona amada y el miedo al rechazo. Los ojos, un mar de secretos, sugieren una profunda conexión emocional y la complejidad de la relación. Fragmento 3 Recuerdo tus manos, tus gestos, la magia que irradiabas. Cada momento a tu lado, un tesoro guardado, un sueño que no se cumplió. Y aún te amo en silencio con la esperanza de un reencuentro. Análisis Este fragmento evoca recuerdos de momentos compartidos y la tristeza de un amor no correspondido. La esperanza de un reencuentro revela la persistencia del sentimiento a pesar del dolor. ¿Y a quién podrían estar dedicados estos poemas? Las pistas son claras. La descripción física, el carácter, la personalidad que se desprende de los versos coincide con la descripción de Demet. Además, algunos versos parecen hacer referencia a momentos concretos que compartieron durante el rodaje de Erkénthicus, a gestos, miradas y situaciones que solo ellos dos habrían vivido. La identificación de Demet como la musa de estos poemas se basa en la interpretación de los fans, quienes han analizado minuciosamente cada verso, buscando coincidencias con la vida de los actores y con la serie que los unió. Consideremos algunas posibles conexiones entre los poemas y la serie Erkénthicus. El amor prohibido, en la serie, Sanem y Can enfrentan obstáculos para estar juntos, como la oposición de la familia de Sanem, los malentendidos y los secretos. Esta idea del amor prohibido podría reflejar los sentimientos del autor del poema. Las miradas y los silencios la serie está llena de miradas intensas y silencios que expresan los sentimientos de los personajes. Los poemas también hacen referencia a las miradas y los silencios como formas de comunicación. Los momentos compartidos los poemas podrían referirse a momentos específicos del rodaje, como escenas románticas, conversaciones privadas o momentos de complicidad entre los actores. La tristeza del sueño no cumplido, la serie, al igual que la vida, está llena de momentos agridulces. La posibilidad de un amor no correspondido podría estar reflejada en los poemas. ¿Cómo llegamos a conocer estos poemas? Pues bien, algunos de ellos aparecieron en redes sociales, atribuidos a Can Yaman. Otros fueron divulgados por personas cercanas al actor, quienes aseguraron que se trataba de escritos personales. En cualquier caso, la información se difundió rápidamente y los fans de la pareja comenzaron a analizarlos con lupa, buscando coincidencias, pistas y, por supuesto, confirmaciones.
La viralización de los poemas en las redes sociales alimentó la curiosidad y el interés del público. Los fans crearon foros de discusión, compartieron traducciones y analizaron cada verso en busca de pistas que confirmaran sus teorías. Pero, ¿qué significado tiene todo esto? ¿Por qué Can Yaman escribiría poemas sobre Demet? ¿Qué busca con ello? Aquí es donde entran en juego las interpretaciones. Una de ellas es que efectivamente Can Yaman estaría expresando a través de la poesía sus sentimientos por Demet, un amor que no pudo ser y que aún le produce dolor. Esta interpretación se basa en la idea de que los poemas son una expresión sincera y personal de los sentimientos del actor. La poesía, en este caso, se convierte en un canal para la liberación emocional y la expresión de un amor no correspondido. Otra interpretación es que si los poemas fueran auténticos, podrían ser una forma de cerrar ese capítulo, de liberarse de esa carga emocional y seguir adelante. La poesía, en este contexto, se convierte en una herramienta de sanación y de reconciliación con el pasado. Escribir sobre el amor, el dolor y la pérdida puede ser una forma de procesar las emociones y de avanzar hacia el futuro. También existe la posibilidad de que los poemas sean, en parte, una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la atención del público, de alimentar la nostalgia de los fans de Erkénticos y de alguna manera, seguir explotando la química que ambos actores tenían en pantalla. La industria del entretenimiento, a menudo, recurre a estrategias que generan interés y expectación. La publicación de poemas atribuidos a Can Yaman podría ser una forma de mantener viva la imagen de la pareja y de seguir generando beneficios a través de la nostalgia de los fans. Sin embargo, el nivel de intimidad y sinceridad que transmiten los versos hace que esta última opción parezca menos probable. La honestidad en la expresión, la vulnerabilidad del autor y la profundidad de las emociones que se transmiten son elementos que sugieren una conexión más profunda y personal. La poesía, en este caso, trasciende los límites de una estrategia de marketing y se convierte en una expresión auténtica de los sentimientos del autor. Lo que sí es innegable es que los poemas han generado un gran interés en torno a Can Yaman y Demet Özdemir. Han reavivado el debate sobre su relación, han alimentado los sueños de los fans y han generado una gran expectación sobre el futuro de ambos actores. ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Hablarán alguna vez públicamente sobre lo que realmente ocurrió entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. La publicación de los poemas ha provocado un aumento en la especulación y el debate en las redes sociales. Los fans han revivido sus esperanzas de ver a la pareja reunida y han analizado cada detalle en busca de pistas que confirmen sus teorías. En cualquier caso, la poesía nos ha dado una ventana a los sentimientos de Can Yaman, una ventana que, aunque borrosa, nos permite atisbar un corazón que aparentemente ha amado con intensidad. Si los poemas son auténticos, nos revelan a un hombre sensible, vulnerable y, sobre todo, enamorado. Si son una mera estrategia de marketing, nos revelan a un actor inteligente y consciente del poder de sus fans. La poesía, en este caso, actúa como un espejo que refleja la complejidad de las emociones humanas y la capacidad del ser humano para amar y sufrir. Pero, ¿qué opina Demet Özdemir sobre todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre los poemas. Ha mantenido la discreción que siempre la ha caracterizado, evitando pronunciarse sobre el tema y dejando que la especulación siga su curso. Quizás en el futuro decida romper el silencio y revelar su propia versión de la historia. La postura de Demet Özdemir ha generado aún más especulación y curiosidad. La falta de declaraciones por parte de la actriz ha alimentado las teorías y las conjeturas sobre su relación con Can Yaman. Mientras tanto, los fans siguen soñando. Siguen imaginando un futuro juntos para Can y Demet, siguen leyendo los poemas con la esperanza de encontrar una pista, una señal, una confirmación de que ese amor que creíamos ver en pantalla era real. La magia de la ficción, combinada con la poesía de un corazón enamorado, sigue atrapando a millones de personas en todo el mundo. La capacidad de las historias para evocar emociones y despertar la imaginación es un fenómeno que trasciende las fronteras culturales y geográficas. Así que, en definitiva, lo que hemos visto hoy es un viaje a través de los poemas, un viaje al corazón de Can Yaman, un viaje a un amor que quizás nunca fue. Y aunque la autenticidad de los poemas sigue siendo un misterio, lo que sí es cierto es que han logrado despertar la emoción, la curiosidad y la nostalgia de millones de personas. La poesía, en este caso, se ha convertido en una herramienta para explorar los sentimientos humanos y para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones.
Consideraciones adicionales. El impacto de la fama la fama y la atención mediática pueden afectar la vida personal de los actores. La exposición constante a los medios de comunicación puede generar presión y limitar la privacidad de los individuos. La idealización del amor los medios de comunicación, a menudo, idealizan el amor romántico. Las historias de amor en la ficción pueden generar expectativas irreales y afectar la percepción del público sobre las relaciones personales. La importancia de la privacidad la privacidad es un derecho fundamental. Es importante respetar la privacidad de los actores y evitar la invasión de su vida personal. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado el posible amor secreto de Can Yaman por Demet, un amor que, de ser cierto, ha dejado una huella imborrable en su corazón. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que los poemas son auténticos? ¿Creen que Can y Demet fueron algo más que compañeros de trabajo? Déjenme sus comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este apasionante tema. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en este viaje emocional y por ser parte de mi comunidad. Si les ha gustado, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Hasta la próxima. Chao.